Bueno, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta mesa redonda, que espero que sea del máximo interés. Agradecer primero, obviamente, al Ministerio de Industria y Turismo por organizar este congreso y por dar la oportunidad a Accenture de exponer y coordinar un poquito esta mesa redonda y estas sesiones que tienen como objetivo profundizar en el lema del Congreso, ¿no? que es asegurar la autonomía estratégica de la industria como objetivo de ayudar al futuro del desarrollo industrial en España y en Europa, ¿no? Como ha presentado Ignacio, tenemos tres ponentes, cada uno con un área, todos ellos muy relacionados con el ámbito energético, y toda la mesa será principalmente alrededor del mundo de las moléculas, más que de los electrones, pero sí que será una mesa que la idea que teníamos un poco pensada era estructurarlo alrededor de tres grandes bloques, ¿no? Primero, empezar por la normativa y la regulación. Es un sector crítico, es un sector muy relevante para que, como comentaba Eduardo antes, para que la industria pueda sobrevivir y ser competitiva en China, contra China y contra Estados Unidos, pero al mismo tiempo en un entorno competitivo flexible, ¿no? Hablaremos de normativa, hablaremos de cómo se planifican los proyectos que se tienen que ejecutar desde el punto de vista de desarrollo de infraestructuras, desde el punto de vista de inversiones, mantenimiento, y cómo la tecnología puede ayudar en esta línea. Y también un tercer bloque en el que hablaremos un poco de la ejecución, ¿no? de la parte del diseño y la ejecución de los proyectos y la problemática que nos estamos encontrando y cómo podemos darle alguna vuelta para que en el fondo toda la contribución del sector energético a la industria sea eficiente desde el punto de vista de coste y al mismo tiempo eficaz, ¿no? Yo creo que estamos los tres de acuerdo, y no os voy a presentar porque ya os ha presentado Ignacio, pero yo creo que estamos los tres de acuerdo en que la combinación de la innovación, de la tecnología y de los nuevos modelos de negocio, ¿no? Hacen que el mercado energético y que la situación del mercado energético esté en una situación, yo creo que muy positiva, para poder ayudar a que haya una reindustrialización y unas mayores inversiones en Europa, ¿no? Si a alto nivel, y lo ha comentado un poco Eduardo antes, el informe Draghi identifica tres transformaciones que son requeridas, ¿no? Por una parte, en el ámbito de la innovación, por otro lado, en la parte de la descarbonización y obviamente, en la parte de la seguridad económica. Si entramos en la parte de descarbonización, yo creo que, como comentaba antes, creo que tenemos que hacer un esfuerzo en ser capaces de trasladar unos costes de descarbonización muy ajustados a la industria para poder hacerla competitiva. Al mismo tiempo, tiene que haber un entorno de protección y flexibilidad frente a las tecnologías limpias de China. Es decir, tenemos que ser capaces de desarrollar tecnología limpia y ser capaces de exportarlo. Y al mismo tiempo disponer de mecanismos para poder competir en empresas o en industrias que son muy intensivas en energía, ¿no? Transporte, industria pesada, etcétera, ¿no? Entonces, entrando un poquito en el detalle, y te lanzo a ti, Alberto, probablemente la primera pregunta, y como es una mesa principalmente de gas, a mí sí que me gustaría que abriéramos un poco la conversación alrededor del paquete de gas, ¿no? Es decir, el año pasado, a mediados del 24, el Consejo Europeo lanza un reglamento y una directiva asociada a cómo dinamizar o cómo facilitar el desarrollo de la energía basada en las moléculas renovables, y principalmente lo que trata es
potenciar la compra y el aprovisionamiento de ese gas, el almacenamiento. Para poder comprarlo y almacenarlo, obviamente necesitas unas redes integradas de distribución de ese gas a través de Europa, y yo creo que aquí, Susana, también yo creo que nos vas a contar algo también sobre redes de hidrógeno. Y al mismo tiempo desarrollar el mercado, es decir, que haya una posibilidad de poder exportar y mover gas entre los diferentes países de Europa bajo unas normas y unas directrices técnicas que a lo mejor en los últimos años todavía no estaban desarrolladas, pero que hace falta desarrollar para que haya una seguridad técnica en los trabajos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, Alberto, va dirigida a ti. ¿Cuál es tu punto de vista respecto a estas medidas, ¿no? El reglamento, la directiva, y si tú crees realmente que van a ayudar a esta autonomía estratégica industrial que estamos persiguiendo? Muchas gracias, José Luis. Y, bueno, gracias al Ministerio, obviamente, de Industria, que nos ofrece la oportunidad de estar aquí. Creo que lo has explicado tú. Simplemente déjame poner dos palabras más técnicas para darle un poquito más de empaque, pero nada más. Efectivamente, la Comunidad Europea llevaba 4 años trabajando en establecer un paquete de gas, le llaman el paquete de gas, lamento la expresión porque es realmente fea, pero en cualquier caso es una directiva y unos reglamentos en donde lo que pretende es facilitar la transición de las redes de gas europeas, esa transición para incorporar los gases renovables y los gases bajos en carbono. El gas renovable, que, bueno, pues si alguno no tiene mucha haberlo escuchado antes, es básicamente gases de origen biológico, que no tiene nada que ver con el gas natural que conocemos a día de hoy, que es de origen fósil. Esa transformación de las redes lo único que está buscando es el objetivo final y único de la Comunidad Europea, que es la descarbonización de la economía. Y lo hace con dos objetivos muy claros, uno muy técnico y otro menos técnico. El objetivo es, oye, voy a adaptar los marcos normativos del gas natural actual para que se incorpore los gases renovables y se incorpore los gases bajados en carbono y principalmente también el hidrógeno renovable, con mecanismos bastante complejos, si queréis, desde el punto de vista normativo, pero bueno, hace que la normativa de gas natural se abra e incorpore esos gases con medidas, pues bueno, las diferencias entre lo que es el transportista, lo que es el distribuidor, en fin, conceptos técnicos que no quiero aburriros, pero es así. Y el segundo objetivo, que es, decía, un poquito también más técnico, es la Comunidad Europea empieza a ver que lo que quiere es hablar de redes. Y por eso lo que dice es, voy a aprovechar este paquete de gas para que las redes eléctricas y las redes de gas tengan el mismo patrón, tengan el mismo cuerpo normativo. Y es lo que le llaman en inglés el mirroring entre los sectores de distribución de gas y eléctrico. Esto tiene cierta importancia porque ya la Unión Europea empieza a no tener la visión de que el sector eléctrico y el sector de gas no se hablen, cosa que para nosotros, los que estamos en el sector de gas, entendemos que es primordial porque nosotros lo que hacemos es optimizar el sector eléctrico y lo explico brevemente. Pero bueno, en cualquier caso, con esa disposición normativa, que insisto, estuvieron 4 años trabajando, nos han dado a los Estados miembros 6 meses para implementar el reglamento y 2 años para implementar la directiva. ¿Es poco tiempo? No, nosotros queremos que sea rápido, porque lo principal, y es el punto relevante de la respuesta a lo que quería darte, José Luis, es las redes de gas, transporte y distribución están listas y preparadas para admitir gases renovables, con lo cual, de una forma inmediata, eficiente, flexible y segura, somos capaces de ayudar a la industria a la descarbonización, que es el punto, yo creo que esencial. Cuando digo rápido, significa que ya puede vincularse el biometano, porque es 100% compatible con el gas natural, ya puede vehicularse un porcentaje de hidrógeno renovable por nuestras redes, es decir, de hecho ya se está haciendo, de hecho ya tenemos gas renovables en nuestras redes, tanto en transporte como en distribución, y entonces ese objetivo de descarbonización es factible porque es inmediato y fundamentalmente porque el coste de todo esto que estoy diciendo es muy eficiente contra otras alternativas que tiene la propia industria, que es la electrificación. Lo que parece claro es que el hidrógeno renovable no va a ser a corto plazo, no va a poder cubrir la demanda que se necesita y, por lo tanto, alternativas más de bajas en carbono, gases
hipocarbónicos probablemente sean una alternativa con la que tendremos que convivir en los próximos años. Es correcto. Simplemente hay ese punto lo que acaba de decir, y te dejo paso a ti, Susana, que sabes más que yo. Hay una cosa que sí que quiero trasladarles. No tengamos complejos en decir, porque lo recibo muchas veces, oiga, usted está hablando de gases renovables y de hidrógeno verde, pero es que no hay. Bueno, la respuesta a esto es, hay lo que tiene que haber, pero no olvidemos que la industria y en general la economía se tiene que descarbonizar en el 2050. Con lo cual, permítanme ustedes que acompañe el ritmo de generación de esos gases renovables con el ritmo de descarbonización de la economía. Es decir, no queramos descarbonizarnos en el 2050, pero tener ya toda la base de estructura o todos los gases disponibles. Dicho eso, es una progresión que tiene que acompañarse el uno con el otro. Pero claro, la industria se queja de que esto les va a suponer mayor coste y que, por lo tanto, al cliente final va a tener un impacto relevante. Es decir... No he dicho lo contrario. No he dicho lo contrario. La cuestión es, y creo que si abrimos el debate sería fantástico, nosotros no cuestionamos que haya que descarbonizarse. Alguien ha dicho que hay que descarbonizarse. Eso cuesta dinero. Pero más allá del impacto económico, ¿cuál es un poco el impacto de la directiva en el cliente final o de esta directiva en toda nuestra... en la industria en general? La directiva lo que hace, y es el punto garantista y sobre todo brillante de esa directiva, es decir, las redes de gas que ya están construidas, que están ahí, van a adaptarse desde el punto de vista normativo y técnico, si fuera necesario, a que se incorporen los gases renovables, que son los gases que van a permitir descarbonizar la economía. Y ya por acabar y un poco enganchar también probablemente con Susana, que nos puedes contar un poquito la visión también de Enagás, ¿no? Y un poco toda la estrategia industrial que tenéis alrededor del hidrógeno y alrededor del hidrógeno. ¿Algún riesgo, alguna petición que pudieras hacer tú alrededor de la implantación de este reglamento, esta directiva? ¿Ves algunas dificultades que haya que abordar de alguna manera o algún riesgo que consideres relevante destacar? A ver, el principal riesgo, y es algo que nos reprochamos a nosotros mismos, es la falta de divulgación. O sea, tenemos que tener más capacidad de explicarle a la gente qué significan los gases renovables, por qué son más costosos a día de hoy que el gas natural y realmente cuál es la utilidad y cuál es la bondad que tiene. Ese es el punto. Desde el punto de vista, yo creo que me estás provocando, querido José Luis, desde el punto de vista normativo, confiamos enormemente que el Ministerio de Industria y Transición Ecológica, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Energía y Transición Ecológica, pues adapten, transpongan las directivas con una visión amplia y con conceptos tan manidos, y lo hemos escuchado antes en las otras ponencias, como la neutralidad tecnológica. Esperemos que cuando se pongan a escribir la adaptación de las normas piensen que en todas las tecnologías en el ámbito energético tienen cabida, que no solo se descarboniza a través de la electrificación. NETI está apostando por la construcción de fábricas de plantas de biogás. Enagás va más hacia la captura del CO2, hacia el desarrollo del hidrógeno. Susana, tú desde tu posición, ¿no? Eres la directora general de Ingeniería, Tecnología y Digitalización y obviamente para Enagás la descarbonización y la seguridad en el suministro creo que son los dos pilares fundamentales sobre los que se basa vuestro plan estratégico, ¿no? Dentro de este plan estratégico, y es público, Enagás tiene un rol muy relevante en lo que es la distribución y la gestión del hidrógeno, tanto en España y además en este último mes, entre la cancelación del Congreso y creo que se ha nombrado una persona de Enagás como director de la red de empresas, ¿no? de la Asociación de Empresas Transportistas de Hidrógeno de Europa, ¿no? Con esta visión, ¿nos puedes un poquito complementar la visión de Alberto respecto a cómo Enagás enfoca los gases renovables y la captura de CO2 y un poco desde tu posición, cómo la tecnología o cómo la ingeniería puede ayudar a alcanzar este plan estratégico?
Bueno, en primer lugar, muchas gracias, José Luis, a Accenture por contar con Enagas en esta mesa y, por supuesto, al Ministerio de Industria por organizar estas jornadas, esta 7ª jornada, ¿no? Bien, efectivamente, yo creo que hoy por hoy es indiscutible que los gases renovables tienen un papel creciente, que no siempre ha sido así, porque hace unos años parecía que la transición estaba apoyada únicamente en la electrificación, ¿no? Hoy por hoy hemos avanzado y los gases renovables tienen un rol y un papel que es indiscutible. Y esto es así en Europa, no por casualidad, sino por 3 grandes razones desde mi punto de vista. La primera es que permite sustituir los combustibles tradicionales, ¿no? La electrificación no es la solución para la industria gas intensiva, la industria que necesita en sus procesos grandes cantidades de calor, y eso es un hecho. La solución hoy por hoy tecnológica para descarbonizar ese tipo de usos pues son los gases renovables. También para descarbonizar el transporte a largas distancias, tanto marítimo como terrestre, como la aviación, ¿no? Es decir, que tienen un rol indiscutible, en primer lugar, por esto. En segundo lugar, como decía Alberto, porque además los gases renovables permiten aprovechar infraestructuras que ya están muy amortizadas y, por tanto, pues mejoran mucho los costes de esas soluciones de descarbonización a las que nos encaminamos. Y en tercer lugar, por algo muy relevante, y es la seguridad de suministro. Tú decías, para Enagas es muy importante la seguridad de suministro. No, para Europa es muy importante la seguridad de suministro. Los gases renovables permiten garantizar la seguridad de suministro en 2 vertientes muy relevantes. La primera nos permite mejorar nuestra soberanía como área, ¿no? Es decir, una de las cosas que hemos visto con la crisis y con la invasión de Rusia es que el depender de otras zonas geográficas mundiales nos hace más vulnerables y hace que nuestros precios pues, sufran crisis como la que hemos sufrido hace un par de años y que todavía nos resentimos, ¿no? Con lo cual, los gases renovables nos permiten ganar en autonomía, porque los fabricamos aquí, no los tenemos que importar. Y en segundo lugar, los gases tienen una característica muy importante que no tiene la electricidad, y es que se puede almacenar, que sabemos almacenarla, que podemos generar hidrógeno renovable, por ejemplo, en épocas donde hay excedente de sol, ¿no? Y lo podemos almacenar y lo podemos consumir cuando a la industria le hace falta. Bien, y esa característica solo la tienen los gases, con lo cual estas 3 cosas hacen que los gases renovables tengan hoy por hoy una posición indiscutible y creciente. Bien, una vez que terminamos esto, tenemos claro que las redes que unen esos consumos con esa producción, con ese consumo, pues también son necesarias, ¿no? Si es necesario el gas renovable, es necesario las redes que lo transporten. Y desde ese punto de vista, pues los operadores pues, tomamos un papel pues, crucial, ¿no? Y de hecho, ¿qué necesitamos para construir las redes? Pues necesitamos básicamente 2 cosas. Necesitamos grandes inversiones, financiación de esas grandes inversiones y tiempo. Por lo tanto, aunque veamos el 2030 o el 2035 o el 2050, como decía Alberto, muy lejano, nos tenemos que poner a trabajar ya. Y en Enagas nos hemos puesto a trabajar ya. Y no solamente nos hemos puesto en Enagas, sino que Europa y el Ministerio en España pues ya ha ido dando pasos. ¿Y qué pasos son los que hemos ido dando? Bueno, pues en diciembre del 2023 se aprueba el Real Decreto Ley 8/2013, que en su disposición adicional 9ª nombra provisionalmente Enagas HTNO. ¿Esto qué es? Pues que las mismas funciones que hoy ejercemos como Transmission System Operator, como transportista, gestor de la red de transporte, las tenemos que llevar a cabo para el hidrógeno, para la red de hidrógeno. Bien, esto, como digo, es así desde diciembre del 2023. Otra de las cosas que esa disposición adicional establece es que nos indica que podemos enviar una planificación, ¿no? Un proyecto de desarrollo de la red troncal en los siguientes 4 meses. Y en Enagas lo hicimos. El 29 de abril del 2024, justo 4 meses después
de la aprobación de la ley, enviamos una propuesta de desarrollo al Ministerio. Y además también ese mismo Real Decreto establecía la potestad a Enagás de realizar todas las funciones que tuviéramos que hacer para el desarrollo de los proyectos de interés común europeos de hidrógeno, que son lo que llamamos los PCIs. Y esto también ocurrió el pasado 30 de julio, por acuerdo del Consejo de Ministros, pues se estableció, nos da potestad para poder hacer el desarrollo de esos PCIs. Esos PCIs que también se aprobaron por parte de la Comisión Europea en abril del año pasado. Es decir, tenemos una red troncal, tenemos funciones determinadas por el Ministerio para poder trabajar y eso es lo que estamos haciendo. Como digo, el 29 de abril del 24 enviamos esa propuesta de desarrollo de infraestructura troncal de hidrógeno y no nos hemos parado ahí, hemos seguido trabajando. El 21 de octubre del 2024 enviamos nuestra solicitud de fondos CEF, que son los fondos que van acompañando a los proyectos de interés común. Enviamos esto a la Comisión Europea y hoy por hoy estamos a la espera de qué asignación de fondos nos van a dar, que esperamos que a finales de enero, mediados de febrero, tener conocimiento ya de estos fondos. El 7 de noviembre de 2024, desde Enagás lanzamos una Call for Interest de lo que llamamos el proyecto de H2Med. Nuestro H2Med es el proyecto de interconexión con los países vecinos que, digamos, dará forma a esa red pan-europea de redes de hidrógeno. Por un lado está compuesto por el CELZA, que es el gasoducto que nos une con Portugal, el Celorico-Zamora, y por otro lado se compone de un gasoducto offshore, el gasoducto Barmar, que unirá Barcelona con Marsella en un gasoducto submarino de 400 kilómetros. Pues el 7 de noviembre lanzamos esa Call for Interest. Hoy por hoy estamos todavía analizando los resultados y esperamos que en breve podamos dar eco de ello. Por último, el 11 de diciembre de 2024, los promotores de H2Med, junto con compañías energéticas y tecnológicas de relevancia, como pueden ser Moeve, como pueden ser ThyssenKrupp, junto con operadores alemanes como es OG, que es uno de los principales TSOs de Alemania, que sería el receptor de ese hidrógeno a través de Francia, pues firmamos una alianza abierta por el corredor del hidrógeno del suroeste, H2Med. Con todos estos hitos, ¿qué quiero decir? Es decir, nos estamos moviendo y nos estamos moviendo ya. Aunque el hidrógeno, como bien decía Alberto, es una energía que se ve como más a largo plazo, las infraestructuras necesitan tiempo para construirse y tenemos que empezar a movernos ya para tener una red de hidrógeno en el 2030. Y no solamente una red de hidrógeno, sino que desde Enagás también vemos otras oportunidades para el hidrógeno renovable, como es pues, el uso, como decía, en el transporte terrestre pesado y también en el transporte marítimo. De hecho, otro de nuestros grandes proyectos, estamos viendo cómo nuestras terminales de regasificación se pueden adaptar a lo que llamamos e-terminals. ¿Esto qué es de e-terminals? Esto es un término acuñado que lo que viene a decir es que nuestras terminales, que básicamente hoy por hoy manejan GNL, que es gas natural licuado, queremos adaptarlas a que manejen otro tipo también de moléculas, pues desde amoníaco, que puede ser con destino al bunkering, la utilización en el transporte marítimo, desde amoníaco hasta, como decía, hidrógeno, bioGNL. Bien, que es GNL procedente de biometano o con derechos de emisión de biometano. Otra de las necesidades que vislumbramos a futuro, pensando precisamente en la industria, es la construcción en valles de ductos, digamos, iba a decir gasoductos, pero digamos ductos que transporten el CO2 que pueda ser capturado, pensando en aquellos sectores energéticos, como por ejemplo el sector de las cementeras, donde la única forma de abatimiento, porque su proceso productivo pues, genera CO2, es capturar ese CO2. Bien. Como digo, nosotros estamos pues, viendo cuál es nuestro papel como constructor y operador y mantenedor de infraestructuras gasistas,
cuál será nuestro papel futuro y yo creo que será un papel muy necesario. Nuestra historia nos ha llevado hasta aquí. Enagás tiene una historia de éxito de los últimos 50 años y que nos han traído hasta aquí, pero también pensamos que tenemos que cambiar cosas y tenemos que utilizar otras palancas nuevas, entre ellas la digitalización y la innovación. Es lo que precisamente te iba, en alguna conversación que hemos tenido anteriormente, sí que entendíamos que la red de hidrógeno, la red local de hidrógeno tenía que ser diferente, tenía que alcanzar un nivel, vamos a decir, superior respecto a la forma en la que se diseña, en la que se construye, en la que se mantiene. Y ahí a lo mejor los gemelos digitales, todo lo que es el mundo del BIM y el gemelo digital desde el punto de vista de tecnología, puede ayudar a que sea más eficiente y más eficaz a la hora de ser operado, ¿no? Un poquito, danos unas pinceladas sobre tu visión sobre gemelos digitales en el ámbito pues, en el caso de Enagás, porque luego, César, no te quiero, perdón, Isaac, y no te quiero quitar tiempo, probablemente hay ingenierías luego que también tienen que ser usuarias de todos esos modelos y tienen que participar en este desarrollo de estos modelos BIM y de estos gemelos digitales, ¿no? Sí, efectivamente, como decía, nuestro rol de TSO nos ha traído hasta aquí. Pensamos que hay muchas lecciones aprendidas que hemos tenido hasta ahora y que se pueden aplicar a los gases renovables, pero creemos que no es suficiente, que necesitamos más cosas. Necesitamos innovación y necesitamos digitalización mediante esos gemelos digitales que comentabas. ¿Qué estamos haciendo en Enagás en este momento? En este momento, bueno, nosotros creemos y sabemos que la tecnología necesaria para desarrollar las infraestructuras de gases renovables está madura comercialmente. Esto es así. Eso no quita que podamos tener mejoras tecnológicas que provengan de la innovación, que hagan que la competitividad de esos gases renovables sea mayor de la que es hoy por hoy, que es uno de los temas que además comentaba antes Eduardo, que la competitividad de las industrias pues, es algo que nos preocupa a todos. Para ello, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues estamos trabajando en proyectos de I+D, en proyectos de investigación, en consorcios, pues mejorando pues, aspectos en la detección de emisiones de hidrógeno, por ejemplo, en mejoras de sistemas de purificación de hidrógeno, pensando en aquellas industrias que necesitan unos grados de purificación del hidrógeno muy altos. Es decir, estamos construyendo un banco de calibración y un patrón primario de hidrógeno que sería el primero en Europa. De hecho, sería la primera vez que en España tenemos un patrón primario de medición, porque hasta ahora incluso en gas los patrones primarios estaban en Alemania y en Francia. Bueno, pues por primera vez tendremos vamos a tener un patrón primario de gas y será el primer patrón primario de medición de hidrógeno. Es decir, estamos intentando ir a la cabeza. Otra de las cosas importantes es, no solamente, también haciendo eco de lo que decía Alberto, no solamente hay que innovar y hay que fomentar el papel de los gases renovables, sino que tenemos que difundirlo, ¿no? Tenemos que compartir la información y para eso hemos creado lo que llamamos el Observatorio Tecnológico del Hidrógeno, que fue lanzado el 9 de abril en nuestra jornada, en nuestro Hydrogen Technical Day el año pasado, y que bueno, va a cumplir dentro de poquito un año, y cuya principal función es ser un catalizador y ser un punto de encuentro donde pues, todos los agentes implicados puedan dar difusión a toda la innovación y todo el estado de la cadena de valor del hidrógeno. Y como decías, la digitalización es clave en todo esto, ¿no? Porque nosotros tenemos un proyecto estratégico para nosotros, que es el lanzamiento de un modelo BIM, un Building Information Modeling, que además son modelos que están ya pues muy extendidos en todo el sector de la construcción, sobre todo en el sector de la construcción pública, pero que en el sector de la construcción lineal de redes de transporte y distribución pues está menos implantado. Bueno, pues para nosotros este proyecto es fundamental, entre otras cosas porque dará un salto a, como decía también Eduardo, es que en la ponencia me he visto muy reflejada con las reflexiones que tenemos en Enagás, a un trabajo mucho más colaborativo y mucho más eficiente. Sobre todo, nuestro proyecto de modelo BIM y gemelo digital
nos va a llevar a que todos los nuevos activos de gases renovables se construyan con un gemelo digital al mismo tiempo. De tal forma que serán activos, lo que llamamos nativos digitales, ¿no? Nuestra experiencia en la construcción, en el diseño, construcción, operación y mantenimiento de instalaciones hace que tengamos muy claro cómo es la operación y mantenimiento de las redes y cómo esas lecciones aprendidas se tienen que llevar desde la fase de diseño a un modelo de gemelo digital, ¿no? Creemos que ahí eso nos va a dar una dimensión diferente, acortará los tiempos de construcción y será una construcción pues, mucho más eficiente, simplemente por el efecto que tiene la colaboración, no únicamente dentro de nuestra casa, sino en el trabajo con las ingenierías, como muy bien sabe Bosland, como muy bien sabe Isaac, efectivamente. O sea que esta es nuestra estrategia, es decir, tener gemelos digitales que contemplen el ciclo de vida completo de los activos, desde su diseño, construcción hasta su operación y mantenimiento, teniendo en cuenta todos los aspectos de sostenibilidad, de mantenimiento, de seguridad, desde el primer momento. Porque creemos que ese es el camino y que es la única manera de acelerar el proceso para poder tener esas infraestructuras preparadas para cuando la industria requiera consumir ese hidrógeno, que puede ser en el 2030, en el 2035, poco a poco y con ese horizonte final de descarbonización total en 2050. La verdad es que es muy interesante. Hemos hablado de la normativa y de las necesidades que hay de acelerar la implantación de estos reglamentos, de estas directivas. Yo creo que en Agas, desde el punto de vista de hidrógeno, el biogás yo creo que está más aterrizado y que ya se está realmente consumiendo, pero creo que hay un plan muy interesante de desarrollo de la red, tanto nacional como europeo. Y entonces, claro, toca a Isaac, ¿no?, participar en el diseño, en la ejecución, en el control de los grados de avance de la construcción. Entonces, Isaac, CEO de Bosland, empresa de ingeniería especializada en el sector energético, si quieres dar unas pinceladas sobre la compañía y un poco los valores diferenciales, pero sobre todo yo lo que querría un poco que plasmaras es un poco los retos, ¿no?, que tú ves a los cuales se enfrentan todos los miembros, ¿no?, todos los stakeholders, todas las empresas y todo el ecosistema del sector energético a la hora de llevar a cabo ese tipo de proyectos, ¿no? Gracias, José Luis. Los retos, ¿cuántas horas tengo? Pues bueno, hay unas cuantas, pero vamos a intentar ceñirnos a 10 minutillos. Solo por apuntar 2 minutos te dejamos. Un comentario que ha hecho Alberto, efectivamente. Nosotros como empresa de ingeniería, nuestra obsesión siempre ha sido diversificar, tanto electrificación, gas natural, gases renovables, nuclear, lo digo majito también, ¿vale? Todos son necesarios y hay que acompasar los tiempos. Y efectivamente lo que has comentado tú también, Susana, el BIM será eficaz si es bueno para todos. El owner, el propietario, el desarrollador, el EPCista, el fabricante, la ingeniería, mejorar la colaboración que duda cabe. Y en cuanto a los retos, pues hay mucho donde elegir. El tema para una empresa como nosotros de ingeniería, el tema del permitting, en este país es un dolor de cabeza recurrente. Aquí tenemos mucho margen de mejora y se nos nota las costuras mucho cuando estamos trabajando en un proyecto de interconexión con otros países vecinos. Si haces una comparación de cómo funcionan otros países y cómo funcionamos nosotros, pues ahí hay donde mejorar, qué duda cabe. Después, no quiero pisar el trending topic de hoy, que es la falta de talento abrumadora que hay en este país, porque es el tema que se va a tratar en la siguiente ponencia, pero no estamos en un momento puntual como en el 2005-2007, donde el sector de la construcción fagocitaba parte del talento del sector de la industria. No es este el caso. Esto es algo que ha venido para quedarse. Hay una bomba demográfica en Europa. Hay que importar talento de otros sitios, incorporar inteligencia artificial o digitalización de procesos porque no hay talento suficiente. Punto y final. Y es que esto es así, esto va a ralentizar
muchas de las inversiones si se hace de la manera tradicional. Y luego la cadena de suministro está fuertemente tensionada. Da igual que sea por el COVID, da igual que sea porque un barquito, el diminutivo lo pongo yo, colapse el canal de Suez. El hecho cierto es que me sobran dedos en las manos para identificar las empresas de este país que son reconocidas a nivel mundial como grandes compradores de productos, aceros, servicios, etc. Necesitamos cambiar de escala. Necesitamos cambiar de escala y además necesitamos incorporar en todos esos procesos, pongo algún ejemplo de uso de la inteligencia artificial. Recuerdo perfectamente cómo, obligados por el COVID, tuvimos que utilizar algún algoritmo de inteligencia artificial para realizar inspecciones que antes se hacían físicamente y por el COVID no se pudieron hacer, se tuvieron que hacer de manera remota, inspección remota de activos. Inteligencia artificial, un algoritmo detectaba los frames donde había un cambio de patrón y dijimos, joder, ¿y por qué no hemos hecho esto antes? Y desde entonces se ha venido haciendo así. Por ejemplo, en todos los sistemas SCADA, la arquitectura de los sistemas SCADA va a cambiar muchísimo, muchísimo. Se va a incorporar inteligencia artificial y, por poner un ejemplo, hay un producto, son los monopiles, que son las estructuras principales, para el que no lo conozca, de los molinos de los aerogeneradores marinos. En el 2018 las fábricas españolas eran competitivas porque con las europeas, coste comparado a mano de obra, etc. Hace 2 años y medio han dejado de serlo. He estado en alguna fábrica alemana para hacer estos mismos productos comparado con alguna del sur de Europa y parece que entras a un laboratorio de la NASA. La fábrica, es que la productividad no tiene parangón si la comparas con alguna de las españolas. Me he extendido, ¿no? No, no tenemos mucho más tiempo. Si quieres algún mensaje final alrededor un poco de tu visión y por cerrar un poco el loop con Alberto respecto a ¿crees que se están abordando las medidas y la normativa al ritmo adecuado para poder llevar a esos objetivos, ¿no?, de 2030, 2050 y que realmente hay un cambio significativo y pasemos de un 12% de industrialización a un 20 podría ser, un 15 podría ser el objetivo? Es decir, ¿vamos al ritmo adecuado para que podamos transformar? No, somos conscientes de que tenemos un problema, ese es el primer paso para solucionarlo, pero no es todavía, pero no es por España, es por Europa. O sea, no, nadie en Europa. Hace unos meses estuve en un laboratorio de análisis geoespacial, en una escuela de negocios en Boston, costa este. Tenía 6 mapas del mundo. En los 6 mapas del mundo estaban centrados en el Pacífico. Los 6. Se me ocurrió la mala idea de preguntar por qué. La respuesta fue desoladora. En temas de semiconductores, en temas de materias primas, etcétera, todos. O sea, el Atlántico, Europa, ya no está en el centro del tema industrial para nada. Cuando el señor Trump, que parece que dice lo primero que se le ocurre, no dice lo primero que se le ocurre, habla de Groenlandia, habla de Panamá, está hablando de la cadena de suministro. Cuando se abre una fábrica de semiconductores en Nevada, con el coste de la mano de obra que hay en Nevada respecto a Taiwán, está hablando de competencia geopolítica. Prácticamente todo lo importante que está ocurriendo fuera de Europa, eso es un hecho. ¿Qué ventaja tenemos nosotros aquí? Que tenemos una voluntad, tenemos tejido industrial existente, infraestructuras que se pueden reutilizar, tenemos universidades que pueden atraer talento y reconocemos que tenemos un problema, que es el primer paso para intentar solucionarlo. Oye, pues nos hemos quedado sin tiempo. Muchísimas gracias a los 3 por participar. Yo creo que las contribuciones han sido súper interesantes y hemos dado un poco una muestra de dónde estamos ahora y los retos que nos quedan por delante, que no son pocos. Gracias.